Y Bolivia ha tenido su participación en la Primera Guerra Mundial, con soldados, con hombres, con diplomáticos. Más que, y nosotros más que tenemos Brasil, hasta un héroe. Santalla, Claro, ¿no? tenemos dos héroes. El primero es Luis Ernst, que ha participado en el Frente Oriental. Pero él no era boliviano. Boliviano. Y hay un dato importante más. En la firma del Tratado de Versalles, con los grandes hombres que han firmado el Tratado de Versalles, don Ismael Montes tenía su lugar en la mesa como representante de Bolivia y ha estado como parte que ha firmado el Tratado de Versalles. No, es que es solamente leer un poco de historia, no hay que ser investigador en esto. La historia es cíclica. Siempre, eso es así. Es circular. Decías algo de cómo es ver a una mujer hoy día y tal vez decimos, no, con las mujeres van a cambiar. Solamente tenemos en la historia moderna a Margaret Thatcher. Entonces, Dios, peor que cualquier varón, ¿no? De dura y de... El tema es realidad, básicamente, más que las personalidades que pueden dar una impronta o marcar, digamos, una agenda, en este caso internacional y bélica posiblemente, Dios no quiera, es justamente estos ciclos. Yo veo esta corriente nacionalista que es exacerbadamente es muy peligrosa, estos chauvinismos que se están dando en todas partes del mundo, no solo acá. Y si analizamos los antecedentes, bueno, se habla siempre en el inicio de la Gran Guerra, como se llamó hasta en la historiografía actual, que ya después de la Segunda Guerra, este episodio histórico lo llamamos Primera Guerra Mundial, pero esta Gran Guerra mostró pues, una serie de alianzas, de una forma de hacer política, en este caso las noblezas, los imperios, la decadente, pero sobre todo también una convulsión del pueblo obrero en los distintos países europeos. Así es. Y por otro lado, las grandes empresas. Y tú ves una semejanza en lo que está sucediendo en Bueno, el hombre no va a cambiar. En la esencia, yo siempre se lo digo, el hombre en su esencia es malo, a no ser que exista algo bueno que le permita. Yo no creo que el hombre va a cambiar a futuro. Va a haber transformaciones generacionales y esas generaciones, como individuos, nosotros aprenderemos nuestra lección. Pero eso no garantiza que nuestros hijos o nuestros nietos aprendan. Generalmente el hombre va repitiendo estos errores. Sin embargo, como podemos ver, la Primera Guerra Mundial ha sido consecuencia de nacionalismos exacerbados y al mismo tiempo de herencias históricas que se han vivido, pero no simplemente desde el principio de la Primera Guerra Mundial en 1914, sino que esto ha empezado ya desde principios del siglo XIX, con las guerras napoleónicas. Y uno de los primeros temas que tal vez se ha olvidado mucho en la historia ha sido que Napoleón I, el emperador Napoleón, en las guerras napoleónicas, después de la batalla de Jena en 1805, ocupa Berlín y vuelve a Prusia un estado vasallo. Así es. La primera. Después viene la reorganización de lo que ha sido Europa y la organización administrativa y bélica que ha tenido la Pax Británica famosa, y después viene Prusia. Prusia logra consolidar lo que es la Confederación Germánica y logra unificar lo que son los pueblos de habla germana. Y para eso utiliza la guerra. Y esas guerras han sido justamente para consolidar lo que eran las fronteras de lengua y de cultura de los alemanes. Primero contra los austriacos, la guerra austro-prusiana de 1866. Y la guerra que ha generado posiblemente uno de los detonantes más importantes para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ha sido la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871, con la consiguiente derrota de Napoleón III en manos de Guillermo I. Y la famosa cuestión de Alsacia. Primero, grandes resultados a partir obviamente de esa reconciliación
situación en Europa que nos ha mostrado históricamente escenarios de guerras fatales, divisiones, etcétera, a partir de la conformación del Estado-Nación con la caída del feudalismo. Eso ha sido realmente un escenario de guerras. Por lo tanto, creo que hay que tomar en serio las palabras de Pablo, porque estamos ante una situación de extrema vulnerabilidad. La paz no se ha consolidado, la seguridad internacional tampoco. Por eso, después de la Primera Guerra Mundial, tenemos la Sociedad de las Naciones, y después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas. Todas esas muertes han cimentado organizaciones universales que buscan la paz y la seguridad internacional. Pero hoy esa paz y esa seguridad internacional, yo no podría decir que está garantizada. Como dice Pablo, la historia es cíclica. En 1917, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, fue el que estableció unos 14 puntos para finalizar la Primera Guerra Mundial. Y se creó una gran esperanza. Sin embargo, la realidad del Tratado de Versalles de 1919 fue dramático. Y era muy duro contra Alemania. Y era muy duro. Y activó además la Segunda Guerra Mundial, diría yo, ¿no es cierto? Prácticamente. Las grandes catástrofes de la humanidad no se pueden atribuir a una persona. Ni siquiera Adolf Hitler podía ser el responsable, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Es una serie de actores, de consecuencias. ¡Qué generoso eres! Es que así se mueve. O sea, si uno analiza, siempre nosotros queremos en nuestra visión católica querer encontrar al culpable. Al culpable, sí. A una figura, ¿no? En el caso de estas grandes tragedias, son fenómenos monstruos historiográficamente hablando de una guerra, y mayormente dos grandes guerras mundiales, son una serie de cosas que se van dando, de ingredientes y de chispas, de cosas que nadie había calculado, pero justo apareció en el momento, como el asesinato de los herederos, y genera, nadie, ni el más pesimista británico, ni el alemán se imaginaba. Pero la Primera Guerra Mundial, si bien ha habido un detonante accidental, que ha sido el asesinato del archiduque, era muchas veces un pretexto que estaba siendo esperado por las grandes potencias para ver para mover el equilibrio del escenario europeo. Sí. Patriotismo sí, nacionalismo no. Por lo tanto, y ahí está la diferencia, porque estos nacionalismos provocan estas reacciones, terrorismos, actos que, como muy bien decía, detonan esos momentos que pueden ser dramáticos. Entonces me voy a una pregunta todavía más básica. ¿Por qué se activa un nacionalismo cuando se supone que en el tiempo ya hemos visto que ese no es un acto patriótico? ¿Por qué se detona? ¿Por qué vuelve un nacionalismo? Es una pregunta muy básica, como dices, pero es tremendamente profunda a la vez. Porque el nacionalismo, vuelvo a decir, parte de las frustraciones humanas. Generalmente, por ejemplo, Bolivia ha desarrollado, y hay que decirlo con una profunda autocrítica, ha desarrollado un nacionalismo contra Chile. Por el tema del mar, todo es justificado, no, ese es otro tema. Pero hemos desarrollado un nacionalismo que a la postre es negativo para una sociedad. Alemania viene o Francia venían esos países, en la primera, tanto en la segunda, de esas derrotas, de sentirse traicionados por los gobiernos, traicionados por los militares, por los judíos, siempre hay que echarle la culpa a alguien. Y en esa frustración, en esa mi derrota, en esa mi bronca, inclusive cuando ocurre un divorcio, existe ese tipo de bronca y esas cosas, a la larga, estos sentimientos negativos, malvados, perversos, porque es parte de la humanidad, generan también estos nacionalismos, ni una molécula, o sea, esas cosas, ¿no? Entonces, esos extremos, ¿no? Esas polarizaciones el extremismo tan infantiles de repente. El nacionalismo es bueno, el nacionalismo bien entendido es bueno, el patriotismo, no el chauvinismo, no el patrioterismo. A eso ponle esos ingredientes de frustración de tu generación. ¿Quiénes son los cabezas rapadas hoy día? Gente que no tiene trabajo, gente que son marginados, pero como los mismos nazis de antaño, que fueron formando toda esa, acumulando esa bronca y organizadamente, y bueno, conocemos. Pero el nacionalismo se ha exacerbado justamente por esas cuestiones de creencias religiosas, de religión. Ese ha sido el detonante en los Balcanes en 1914, grupos bosnios, serbios que querían unirse a Serbia, y se ha vuelto a repetir el 92. Actores que hacen propicio el escenario. En 1914 teníamos a un podríamos decir una palabra muy bravucón, Kaiser Guillermo II, que tenía una decisión de tener una preponderancia sobre toda una armada sobre toda Europa, y que era el factor determinante para ese movimiento de alianzas que ha hecho detonar absolutamente todo.
¿Pero qué buscaba él? Entonces, engrandecer a Alemania. Claro. Y partes de ese nacionalismo que se ha visto. De acuerdo, pero mira, en la Primera Guerra Mundial nosotros los latinoamericanos, salvo Brasil que apoyó creo que con pilotos y algunos médicos, nos habíamos declarado un país absolutamente neutral, que no quería participar en nada de ese conflicto. La primera influencia que se ha podido ver ha sido a nivel militar. Militarmente, Francia y Alemania han tenido una preponderancia muy importante. Y la influencia de la cultura francesa, las ideas de los revolucionarios que se han visto cimentadas hasta el siglo XIX. Sin embargo, la influencia ha sido potencialmente militar. Las misiones militares francesa, la misión militar alemana. En Bolivia hemos tenido. En Bolivia hemos tenido. Y Bolivia ha tenido su participación en la Primera Guerra Mundial, con soldados, con hombres, con diplomáticos. Y nosotros tenemos hasta un héroe. Santalla, claro, ¿no? Tenemos dos héroes. El primero es Luis Ernst, que ha participado en el Frente Oriental. Pero él no era boliviano. Boliviano. Y además firmaban ellos, héroes de la Gran Guerra. Han sido héroe de la Gran Guerra. Guerra. Flores. Tenía conocimiento del señor Santalla, que ha estado en Verdún. Héroe de Verdún. Claro. Héroe de Verdún. Esa batalla es espectacular. Pero la historia no lo registra de esa manera. Por lo menos internacionalmente nos ven como un país que ha sido de Latinoamérica, el único país que se refiere, que ha tenido cierta presencia y que ha apoyado, ha sido Brasil, pero después a todo el resto de los... 4.000 hombres, pero ya al final. Bolivia, Panamá, Cuba y Uruguay también le declararon la guerra alemana. La Federación Boliviana no es tan importante, obviamente. Por la cantidad. Es mínima, ¿no? Pero evidentemente habíamos participado. Declaró la guerra. Y hay un dato importante más. En la firma del Tratado de Versalles, con los grandes hombres que han firmado el Tratado de Versalles, don Ismael Montes tenía su lugar en la mesa como representante de Bolivia y ha estado como parte que ha firmado el Tratado de Versalles. Ahora, pero Estados Unidos, tú mencionas Estados Unidos. Estados Unidos hasta el 18 no está participando, el 18 entra recién. 17. Final del 17. Claro, entra casi al final. ¿Y qué decía Roosevelt en su discurso de apertura del presidente? Nosotros somos herederos de las maravillas de Europa, pero no tenemos que preocuparnos por estas bizantinas peleas de coronas. Somos un país privilegiado, ¿no? Y que está totalmente lejos de conflictos internacionales, y qué gran paradoja que va a ser el protagonista al final de la Primera Guerra Mundial. Ahora, hay una carta que manda el embajador Ignacio Calderón al presidente de los Estados Unidos haciendo una declaración y una apología a la cultura francesa y al apego de Bolivia hacia la causa de los Estados Unidos y de las potencias occidentales, el ministro plenipotenciario en los Estados Unidos. Y hay otro texto que señala Margaret Macmillan en París 1919, que es uno de los textos más importantes para la Primera Guerra Mundial y lo que pasó posteriormente, señala que un diplomático boliviano, no sabemos cuál es el nombre, podríamos inferir, hay dos por lo menos, pero no quiero señalarles, pero es el primero en pedir autógrafos a los alemanes que habían firmado el Tratado de Versalles. Y lo registra. Y lo registra. Viendo lo de la Primera Guerra Mundial, grandes actores han estado vinculados. Junto, comandante en el Frente Oriental. Padre del ejército boliviano, prácticamente. Como también que hasta ahora la ropa y todo, ¿no? En el Frente Occidental ha sido parte de la reestructuración del ejército. Nuestras relaciones con Francia siempre han sido las más vinculadas. Y ahí quiero irme, porque es interesante cómo Francia todavía mantiene esa intención de seguir cercana a nosotros, ¿no es cierto? Es que siempre ha sido así. Tú ves, por ejemplo, hay una radio Francia Internacional y emite en francés, o sea, esa decisión de mantener un poco cerca a estos países que fuimos colonia, no de ellos, de otros, pero tenerlos, ese es un hecho. En el caso de Bolivia específicamente, el primer país con el que tenemos relaciones diplomáticas, y Álvaro lo puede corroborar, es Francia. Luis Felipe de Orleans es la carta que se le manda el mariscal Andrés de Santa Cruz, al primero. Melgarejo, por ejemplo, ha sido el primero en solidarizarse con Francia en la guerra franco-prusiana. Claro. Con una anécdota que no tenía mucha idea de geopolítica, pero sí. El concepto latinoamericano es construcción francesa. Es nuestra esencia. Construcción francesa. Sí, república, cierto, tienes razón.